Legal por Rumba 98.5. República Dominicana Legal Radio se siente privilegiada y nosotros pasamos a ustedes el privilegio de tener un invitado como el que tenemos hoy. Ya Gustavo dio un spoiler ahorita porque ya le dijo que debería venir una vez al mes, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Nos visita hoy el magistrado Báez, nuestro querido magistrado Báez, juez de la primera sala de la Corte, de la Corte Penal del Distrito Nacional, maestro, amigo, escritor, fue juez de la ejecución de la pena, maneja muy bien todos estos temas y tendría tantas cosas que decir que se nos iría medio programa, pero él está aquí con nosotros acompañándonos y trayéndonos a este plenario todas las nuevas cosas que trae este Código Penal, que es la noticia del momento, ¿verdad? Que tenemos que seguir estudiando sobre él, respecto de los temas que a él más le gustan, que son los temas que tienen que ver con la prisión, con la libertad, con el sistema carcelario. Bienvenido, magistrado Báez. Este programa es completamente suyo. Un aplauso para el magistrado Rafael Báez, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Muy buenos días al auditorio del programa. Complacido nuevamente de estar en esta que es mi casa, Legal Radio. Así es. Así es, no, un placer. Yo iba tal vez a intervenir en la presentación, pero como verdad, el preludio fue bastante importante. Pero no puedo dejar de decir lo siguiente. Ayer, usted sabe que el magistrado Báez maneja muchas redes sociales, es decir, es muy activo en las redes sociales. Y pude observar en el proceso de usted asumir el juzgado de la ejecución de la pena. En la provincia fue que usted estuvo solamente, ¿verdad? Sí. El nivel de humanización que el juez pudo ejecutar durante su labor. Es decir, algo no siempre visto porque se le exige a los jueces tal vez que dentro de su objetividad tal vez no toquen el plano de la humanización, sino estadísticas, decisiones, tecnicismo, entre otras cosas. Pero si usted entra a las redes sociales del magistrado se da cuenta que incluso imputados que han estado a cargo del juez de ejecución de la pena han hecho comentarios positivos en relación a su persona por el tema de la humanización en la ejecución de su labor, y eso me llenó de mucha satisfacción ayer cuando leí algunos comentarios. Así que nada, le reiteramos nuestras felicitaciones por la labor que usted viene desarrollando. Muchísimas gracias. Profesor, estamos aquí para tratar varios temas con usted. Siempre es bueno aprender de usted, siempre lo hacemos, pero quisiéramos iniciar con lo relativo al nuevo Código Penal que ya Daviana introdujo, sobre todo en los aspectos relativos a la variación que existe en cuanto a la ejecución de la pena. ¿Cómo va a impactar esto en la práctica a los privados de libertad y a nosotros los abogados del ejercicio para enfocar, digamos, nuestras posturas con relación a la participación ante los tribunales de ejecución de la pena y ante los tribunales de fondo que están llamados también al momento de imponer la pena a tomar en cuenta los criterios de los cuales usted nos hablará ahora que el nuevo Código Penal introduce o ratifica? Sí, el instituto que trae el nuevo Código Penal es el Instituto de la Semilibertad. Este instituto viene a ser una especie de ratificación de las garantías y mecanismos modernos de cumplimiento de pena ante el evidente fracaso de la pena privativa de libertad en régimen de encierro. Es necesario que el auditorio, la ciudadanía y la comunidad jurídica sepa que no es el único modo de ejecución penal encerrar personas, que se puede ejecutar la pena con la persona en libertad en otras condiciones. En este caso, para hechos no tan graves, el Código ha traído el régimen de semilibertad y ha traído dos mecanismos especiales de cumplimiento de pena, que son el cumplimiento de pena fines de semana y días feriados y la ejecución nocturna de la pena. No es un invento. Es algo que existe en muchísimos países, que se aplica, un régimen especial para los casos en donde los hechos no son tan graves y solo exceptúa los temas de violencia contra la mujer y contra los niños, niñas y adolescentes. Fuera de ahí es posible que el tribunal acuerde un régimen. El Código en su artículo 59 habla de la semilibertad y explica que quedará a cargo del juez de ejecución de la pena ordenar este tipo de cumplimiento. Ahora bien, el código no especifica, y esta vacatio legis debe aprovecharse para eso, para
ampliar esta posibilidad para que también el juez de juicio pueda hacerlo. Entendemos que el juez de la causa puede ordenar un régimen de semilibertad, porque si el juez de la causa puede revisar los criterios para la imposición de la pena, también puede determinar el modo de ejecución que tendrá, bajo el entendido siempre de que la comunidad debe de conocer que el único mecanismo de cumplimiento no es el encierro, sino que hay otros mecanismos de cumplimiento que tienen que ver con sistemas intermitentes. En este caso, la privación de libertad fines de semana y días feriados es un mecanismo discontinuo de ejecución penal que posibilita la salida del condenado al sistema, ¿verdad? Y al medio libre, y vuelve al sistema penitenciario los fines de semana y días feriados. ¿Por qué esto? Esto, primero, el código argumenta razones sociales, médicos, particulares, laborales y de la persona, ¿no? En este caso, la salida de la persona está regulada al control del juez de ejecución de la pena únicamente para que pueda trabajar y continuar con su familia y solo los fines de semana ingrese. ¿Por qué este tipo de mecanismo de ejecución discontinuo posibilita la reinserción de manera más efectiva que el propio régimen de encierro? Bueno, por la sencilla razón de que esto tiene un impacto punitivo y admonitorio, que permite generar una obligación de cumplimiento al beneficiado para que no se sustraiga, porque en caso de que se sustraiga, irá a cumplir la pena íntegra en régimen de encierro. Entonces, esa advertencia, ¿verdad?, es motivo suficiente para que desarrolle una capacidad y una obediencia y respeto por la ley para que no vuelva a incurrir en otros delitos. Eso es para comenzar con los fines de semana y días feriados. Los días feriados que anteceden al fin de semana se computarían, o los que le suceden al fin de semana. Fuera de esos casos, existe la ejecución nocturna de la pena, que es otro mecanismo de ejecución que permite que la persona vaya a su trabajo y regrese, por ejemplo, a las 6 de la tarde al recinto en donde cumple la condena, y a las 6 de la mañana vuelve y egresa para ir a su trabajo. ¿Qué permite esto? Esto permite que la persona no se desconecte de su núcleo laboral, del núcleo social, del núcleo familiar o del núcleo estudiantil. Ustedes saben que la pena tiene muchos detractores, que la pena al final siempre tiene un remanente de venganza, pero la pena no ha sido la solución para la criminalidad a través de la historia. Y la cárcel, ni se diga. La cárcel tiene unos 200 y tantos años de su aparición, y desde su aparición hasta la fecha la cárcel no ha logrado resolver los problemas de conflictividad social ni de paz ciudadana. De manera que el derecho la ubica en un lugar de última ratio, o de la última razón. En este caso, como hay ese descrédito contra la pena porque es injusta, ineficaz e inhumana, entonces lo que hemos hecho es ver mecanismos distintos de cumplimiento de condena que puedan ayudar a la persona. Porque el derecho penal el derecho penal moderno se ubica en un contexto en donde se entiende que la persona con el encierro se procura corregir conductas. Encerrar a una persona solo por encerrarla es solo un mecanismo de venganza social. Ahora, encerrar a una persona con un impacto admonitorio es algo distinto, porque nosotros no queremos que la persona esté encerrada y que pase solo el tiempo para que vuelva a la sociedad. Nosotros lo que queremos es que la pena procure que la persona cumpla, reciba la rehabilitación y no vuelva a hacer daño y vuelva al seno de la sociedad a ser una persona productiva. Bien, sí, claro, excelente la respuesta del magistrado. En estos días, o en estas últimas semanas, magistrado, hemos sido testigos de algunos casos, específicamente en condición de pederastía, abuso sexual, entre otros. Partiendo de la humanización de la pena, ¿cómo usted entiende que debe ser observado desde el contexto del juez de la ejecución de la pena este tipo de casos? ¿Podemos observarlo de manera ordinaria o debe tener un tratamiento especial desde el ámbito del juez de la ejecución de la pena? Mire, lo primero es que ningún tipo de beneficio de permisos de salida de privados de libertad conforme la ley 113/21 sobre el régimen penitenciario y correccional es una obligación para el juez. Eso es una facultad y el tribunal lo concede
cuando el juez revisa los informes que le suministra el sistema penitenciario, en donde se explica la evolución del tratamiento de la persona penada. Se otorgan cantidad de permisos. Sin embargo, cuando se produce un caso que tiene mucha relevancia social, pues ahí viene el cuestionamiento. La presión social. Lo que se llama presión social. Pero es un mecanismo legal. Son absolutamente legales. El juez no lo concede porque sí, porque tú eres bueno, porque tú no eres bueno. El juez lo concede porque la persona califica y porque hay una serie de requisitos y de informes que rige la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción del sistema penitenciario y que el juez valora. El juez es soberano para concederlo. Hay un error en creerse que el que llega a la mitad de la pena hay que concederle la libertad condicional. Sí, claro. Y el que tiene un cuarto, si la pena excede de 5, o un tercio si es menor de 5, hay que concederle un beneficio de permiso, ya sea para trabajar o para estudiar. En estos casos es una facultad del tribunal. El juez es quien decide si la persona merece el permiso o no. Pero el juez no requiere algún tipo de estudio especializado, ya sea el levantamiento con mayor profundidad de un perfil psicológico, a raíz de que la pedofilia, que es la condición, ¿verdad?, psiquiátrica como tal, para muchísimos doctrinarios y especialistas no tiene cura. Y para los que tiene cura, lo que tiene más control que cura. Entonces, hay ya un tema técnico que debatir sobre la condición del interno en un momento determinado para conceder o no un permiso. Es decir, el tema está en el tratamiento, si debe ser un tratamiento ordinario a partir de lo que establece la legislación pura y llana o un tratamiento especial a partir del perfil psicológico del interno. Permiso, Correcto. magistrado, abundando Una un poquito pregunta. en eso que dice Gustavo, sobre todo teniendo en cuenta las debilidades del sistema en cuanto a lo que tiene que ver con la salud mental, que no lo tomamos en cuenta, que no hay una estructura, que no hay un protocolo para determinar si la persona realmente está apta o no para el diagnóstico. Para mí, todo el que está condenado por una situación como esa es un enfermo mental. Para mí, desde mi punto de vista como ciudadana, porque nadie en sus cabales está actuando correctamente. Entonces, ante esas falencias del sistema mismo, no necesariamente de que el juez tenga conocimiento o los tecnicismos, no. ¿Cuáles serían entonces los criterios en base a eso que Gustavo expresa? Mire, es interesante la pregunta. Sí. Lo primero es que la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, que da seguimiento a la persona, primero en la observación de los primeros días del ingreso a la prisión, es donde se estudia, se observa a la persona para identificar qué situación tiene, si hay una patología, si hay algún tipo de trauma, y a partir de ese periodo de observación, entonces se determina qué tipo de tratamiento la persona requiere. Ahora bien, ese informe que llega al juez es un informe que entre los miembros de la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción encuentra una persona que es un profesional de la psicología. De manera que hay psicólogos que emiten ese informe. Ahora bien, que en estos días hemos estado hablando de salud mental y el tema penitenciario, ciertamente en la República Dominicana hay una necesidad de profesionales de la psiquiatría. Escuchaba hace unos días al doctor Ricardo Nieves decir que aquí hacen falta 3,000 psiquiatras. Y el sistema penitenciario no creo que tenga más de 10 o 12 psiquiatras. Quizás. Ni el sistema de salud tampoco Entonces, lo reconoce como algo cubierto por es la necesario seguridad social. que estos profesionales, tanto de la psiquiatría como de la psicología, estén en todas las cárceles, porque la ley establece el personal que tiene que haber en cada centro de detención, en cada prisión. Y dentro de ese grupo de profesionales está el psicólogo y debe estar el médico general, y lo más necesario, el tema del psiquiatra para casos de patologías un poquito más graves, como la que usted ha señalado. Perfectamente. Bueno, vamos a un bloque. Terminamos con el primer bloque, perdón. Regresamos después de la pausa. Escuchas Legal Radio por Rumba 98.5. Bueno, estamos de vuelta con Legal Radio aquí con esta maravillosa visita que tenemos el día de hoy. Magistrado, yo tengo una curiosidad personal y quiero que usted me dé su opinión particular desde el punto de vista de su experiencia, de su conocimiento, en base a esta misma línea de pensamiento que estamos externando ahora con relación a esas personas específicamente que sufren de esta patología, que ya tienen condenas por pedofilia, pederastia, etcétera. ¿Qué opinión le merece ese comunicado que hicieron las autoridades recientemente de hacer un registro específico de personas que estén en esa condición
como para hacerlo público, fue que dijeron, ¿verdad? Sí Para es. personas, para agresores de menores. Creo que la iniciativa salió desde el Ministerio de Interior y Policía, ¿no? del Ministerio de Interior y Policía. Bueno, pero yo creo, con el permiso del profesor, que eso es un tema que no le concierne al No, juez. no, perdón, yo no lo estoy viendo desde el punto de vista del juez, estoy viendo desde el punto de vista de El su juez va a cumplir conocimiento. lo que diga la ley. Al margen de eso, de su conocimiento, ¿qué opinión suya le merece ese? Porque a mí me llama mucho la atención en algunos aspectos. Por ejemplo, no dijeron cuál era el protocolo que iban a seguir para hacer ese registro. Si eran las personas que estaban procesadas, si eran solamente los condenados. Si eso transgrede algún tipo de no sé. Estoy un poco confundida con la noticia que ellos dijeron. Entonces, su opinión por la experiencia que usted tiene, no como juez, sino usted en su conocimiento, ¿qué opinión le merece esa iniciativa? Mire, el Código Penal, el nuevo Código Penal, incluso tiene dentro de las medidas de seguimiento sociojudicial que se establecen como nuevas formas de penar, está el tema del registro de violadores y agresores sexuales, de inscribir las personas en un registro que va a tener el Ministerio Público. Hay opiniones a favor y en contra. Hay gente que dice yo tengo derecho a saber si al lado de mi casa vive un violador o una persona peligrosa. Sin embargo, en mi caso particular, mi opinión particular es que eso es estigmatizante para la persona. Nada que tienda a producir algún tipo de estigma o rechazo social, yo lo aprobaría. En este caso, pienso que las personas tienen derecho a transformar su vida, a rehabilitarse y a cambiar. Y es precisamente por eso, esa es la razón de la creación de la prisión, de la corrección. Es precisamente para transformar, para modificar conductas. Entonces, no podemos vivir con estigma y no se puede vivir cargando de por vida con el fardo de una acusación de poder haber cumplido una pena. Eso ha sido sancionado en varias ocasiones por el Tribunal Constitucional Dominicano desde el año 13, en donde se ha estado explicando la inconstitucionalidad de ese tipo de archivos pasados de personas que han cumplido condena, porque ellos no, después de haber sido redimidos y haber cumplido la pena, no tienen por qué cargar de por vida con eso. Ok, magistrado, yéndonos un poquitito atrás cuando nos hablaba de estos elementos que trae el código acerca de la semilibertad, y me llama bastante la curiosidad porque nos encontramos recientemente, y era una de las noticias que se leía, que fue aprobado en segunda lectura el Código Laboral, y una de las causas de un despido justificado, una terminación laboral, es que esta persona haya sido condenada a una sentencia irrevocable. Ahora bien, pero ante una pena en donde este individuo pueda cumplirlo, restringido totalmente, por así decirlo, fines de semana o las vías nocturnas, no veo que estos tipos de elementos están siendo tocados como un capítulo adicional dentro de nuestro código laboral. ¿Cómo ve usted que puede aplicarse esa reinserción o ese mantenimiento laboral cuando ese imputado como quiera va a ser retirado de su trabajo? Lo que pasa es que va a depender primero de la naturaleza de los hechos que la persona comete, por lo que sea juzgado y por lo que sea sancionado. Es lo primero. Lo segundo es que hay que ver qué modo de determinación de cumplimiento de pena ha acordado el tribunal. Porque si la pena no excede de 5 años, califica para la semilibertad. Ahora bien, ¿qué observamos en el Código Penal? Que el Código Penal, bajo el título de la semilibertad, establece 5 años para que el juez de ejecución de la pena conceda este beneficio. Pero dice que para fraccionar la pena, que es lo mismo, todo eso depende de la semilibertad, siempre que la pena no exceda de 1 año. Pero más adelante dice que para la privación de libertad de fines de semana y días feriados, 3 años. De manera que en esta vacatio ley, reitero, debe de volver sobre esa parte para alinear los años, porque o son 5 o es 1 o son 3. Eso es lo primero. Pero todo en el caso de la pregunta suya va a depender del modo de ejecución que acuerde el tribunal y el hecho por el cual sea condenada la persona. En este caso, estos institutos son para infracciones no tan graves. O sea, infracciones que la pena no exceda el tope, que sea 5 años. En pena más elevada, pues ya no hay ese tipo de beneficio. Ahora bien, al no estar alineada la norma penal con la norma procesal, la Ley 113-21 sobre el Sistema Penitenciario y Correccional de la República Dominicana establece los permisos de salida.
Esos permisos se dan, no importa la cuantía de la pena. Sin embargo, el Código Penal reduce la posibilidad a las penas de 5 años, 3 y 1. Sin embargo, cualquier persona que esté condenada por cualquier tipo de infracción puede solicitar un permiso para estudiar o trabajar. Todo eso va debajo de la sombrilla de lo que se llama medio libre, que es la espina dorsal de la legislación penitenciaria. Y vuelvo con la misma frase que utilizo donde quiera que voy. La gente tiene que entender que no podemos educar ni enseñar a vivir en libertad a personas encerradas, que para que aprendan a vivir en libertad y a respetar la ley, tenemos primero que darle tratamiento y luego ponerlos a prueba en el medio libre. Y el medio libre es estudiar o trabajar. Profesor, hay un tema interesante en el nuevo Código Penal que ha sido abordado desde un punto de vista, digamos, diferente, y he visto que ha sido discusión en algunos foros jurídicos, y es sobre la ejecución de la pena en caso de fallecimiento del imputado o disolución de la persona jurídica. Y dice el artículo 79, por ejemplo, el código que entrará en vigencia el próximo año: el juez de ejecución de la pena procederá a la ejecución de decomiso, confiscación y costas judiciales, así como en el Código Procesal Penal de la República Dominicana aún haya muerto la persona condenada. En este último caso, las costas judiciales se ejecutarán sobre los bienes relictos de la persona. Muchos dicen que aquí estamos involucrando al juez de ejecución de la pena en un aspecto básicamente secundario, porque obviamente no va a ejecutar la pena en cuanto a una persona fallecida. Y segundo, que cuando se refiere al tema de las costas procesales, parecería que sería una especie de juez de la ejecución civil en vista de la muerte del imputado. Esa es una opinión que escuché en un foro y quiero preguntarle al maestro de esto, que es usted, a ver qué nos dice al respecto. Bájale un poquito. No. Hay una dicotomía en esto, y es que el artículo 78 del Código establece cuáles son las causales de extinción de la pena. Y el legislador dejó fuera de sí 3 mecanismos y solo trajo 3. Y ha dicho, primero, la muerte del condenado, el indulto y la amnistía. Un mecanismo de extinción de la pena es la muerte. Se extingue la pena privativa de libertad. Sin embargo, el Código deja a cargo del juez de ejecución de la pena la ejecución de la pena accesoria, que sería incineración, incautación o decomiso. Eso es lo que el legislador ha querido con esto. Pero ¿qué debemos precisar aquí? Que el legislador dominicano olvidó, que entiendo que todo este tiempo, creo que un año es muy poco, debe ser un par de años, nosotros podamos alinear este código con el Código Procesal Penal, porque está dando nuevas atribuciones al juez de ejecución de la pena. Primero, porque el Tribunal de Ejecución de la Pena tiene una nueva resolución que dictó la Suprema Corte de Justicia recientemente, y porque ha dejado fuera el cumplimiento íntegro de la pena. La pena se extingue cuando usted la cumple, el legislador no lo dice. La prescripción de la pena. Cuando la pena prescribe, la pena se extingue y el legislador no lo dijo. Magistrado, pero usted tiene Y dejó fuera el indulto. Que es una forma de extinción de la pena. Interesantísimo. Pero en caso de la persona jurídica, muy breve, dice el mismo párrafo del artículo: en caso de disolución de una persona jurídica, dicho cobro se ejecutará. Dicho cobro, fíjese, estamos colocando al juez de ejecución de la pena, que es la discusión que se presenta, con el producto de la liquidación de los bienes sociales o los activos sin perjuicio de lo dispuesto en la ley, en el artículo 10 del mismo código. Es decir, que vemos aquí, en cuanto a la ejecución de las penas accesorias, alguna especie de frontera muy leve entre aspectos de tipo económico. Yo sé que el decomiso es una pena, sabemos eso, pero cuando habla de costas procesales, parecería que está ayudando al abogado, por ejemplo, que en nuestro caso, a cobrar su dinero en la ejecución de la pena, para poner un ejemplo. Pero no deja de ser una discusión, y estoy de acuerdo con usted cuando dice que tiene que haber, digamos, tiene que alinearse el Código Procesal Penal con el Código Penal, porque esos métodos o esas causales de extinción de la pena no han sido incluida en el nuevo código. Pero qué bueno que tú lo dijiste para no hacer el comentario a propósito de lo que declaró el magistrado. ¿Pero en qué momento tú crees que podrá alinearse el Código Penal con el procesal penal? Bueno, actualmente... Si el Código Procesal Penal tiene más de 20 años y la Policía Técnica no ha sido creada todavía. Entonces, no sé en qué punto tú entiendes o en qué momento pudiera Exhorta, alinearse. lo están revisando ahora el Código Procesal. Actualmente se está revisando. Yo creo Sí. que una carta que haga Gustavo Los Santos por... Claro, la pública escuchan. pudiera
No digo yo, porque aquí como duran tanto las cosas, porque fíjate el mismo código, y perdón magistrado, una crítica que no tiene nada que ver con usted, pero hay que hacerla. Las comisiones para la revisión de los códigos, de los principales códigos, el civil, el procedimiento civil, el procedimiento criminal, que ya hoy es procesal penal, y el penal, fue en el año 1997 que se designaron las comisiones. En el 97. Y ahora es que estamos rindiendo algún fruto respecto del Código Penal. Entonces, cuando usted me habla de alinear, que quiere decir sincronizar, ¿verdad? Que ambas normas avancen en la misma dirección, en el mismo tiempo, con las mismas estructuras. Y observando lo que está viendo la otra sobre eso. Entréguenme un poco de café de esperanza, porque para mí... Ya que Gustavo no tiene preguntas, sino quejas injustificadas, profesor, yo le haré otra pregunta. No son tan injustificadas. El tema de que el pago de la multa se conmute en prisión. Esto se mantuvo en el Código Penal. Aquí dice que, bueno, el que no puede pagar la multa puede ir preso. Entonces, también la Constitución establece que no habrá prisión por deuda. Entonces, ¿cómo podemos juntar estas dos cosas y decir, bueno, usted debe unos cuartos y está preso, aunque se lo debe al Estado porque es una multa, ¿verdad? Pero no hay prisión por deuda, porque por más que me lo quieran decir, parece que hay una colisión aquí. ¿Cómo usted nos explicaría que no eso? por todas las deudas. Y el criterio del Código de Procedimiento Criminal de que no, que tú puedes ser condenado a $1 por día hasta el rango, hasta el rango de $2,000. Creo que ahora es hasta 6 meses y con las, digamos, con la semilibertad y este tipo de asuntos, pero el profesor nos dirá ahora más o menos. Mire, lo primero es del aspecto constitucional. No hay prisión por deuda, salvo que venga de una infracción a las leyes penales, y ahí está cubierto. El artículo 446 del Código Procesal Penal prevé el tema de las multas y su conversión, regulado por la resolución del Tribunal de Ejecución de la Pena. Ahora bien, particularmente no estoy de acuerdo en que haya que cambiar la libertad de una persona por una deuda. Hay muchísimas formas y mecanismos para convertir la multa. Trabajo comunitario, en este caso trabajo social, que es lo que más se hace, o autorizar el pago en cuotas. Claro. Ojo, el Código Penal establece en el artículo 62 el fraccionamiento de la pena de multa, y esto no es más que una réplica del artículo 446 que establece la conversión de la multa. ¿A cargo de quién está eso? Del juez de ejecución de la pena. Normalmente se entiende que las personas que están en privación de libertad no están produciendo, no tienen recursos. El sistema lo que atrapa es estereotipos de gente pobre con un uniforme de tigre que vive en un barrio. Eso es lo que tiene el sistema en las cárceles, en su gran porcentaje. Lo que indica que son personas pobres de solemnidad y que no tienen recursos, y por eso el Instituto de la Conversión de la Multa. Una de las alternativas sería esa, la de convertirla por tiempo en prisión. Entiendo que si la libertad es una regla, no puede convertirla en excepción el juez. De manera que debe de determinar otro mecanismo para pagar la multa. ¿Por qué? Porque la multa es una sanción pecuniaria, ¿verdad?, que genera un crédito a cargo del Estado. Entonces, el Estado tiene que cobrar su crédito. Lo que se ha establecido con eso es que el Estado va a cobrar su dinero de cualquier manera. Hay una posibilidad de que el condenado entregue bienes de su propiedad al Estado para que el juez de ejecución de la pena ordene el embargo de esos bienes por la vía civil y esos bienes sean adjudicados a favor del Estado. ¿Por qué? Porque la multa tiene, el crédito tiene 3 condiciones: certidumbre, liquidez y exigibilidad. Y ahí nos vamos al Código de Procedimiento Civil sobre el tema de la ejecución de ese tipo de crédito. Y está en un título ejecutorio porque está en una sentencia. De manera que lo que se ha querido con esto es que el Estado cobre la acreencia que significa la multa. Ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es con que la persona pague esa multa con prisión. Aun cuando provenga de una infracción a las leyes penales, tiene que haber otra alternativa de pago que pudiera ser la prestación de trabajo comunitario. En otras latitudes, antes de que ustedes intervengan, por ejemplo en Panamá, es posible que la prisión sea convertida en trabajo social. La pena de prisión en nuestro régimen no es posible, pero la pena de prisión, sobre todo en penas cortas, pueden ser convertidas en trabajo de utilidad social. Nosotros no tenemos eso en República Dominicana, pero eso es posible. De manera que
¿cuál sería la razón? ¿Cuál es el beneficio del Estado en tener una persona presa por una multa de 100,000 pesos? Pudiendo ponerlo a trabajar, ¿verdad? Y a producir. Claro. No, porque sería otro costo para el Estado. Y que le genere exactamente un pasivo. Un costo, es decir, Porque usted me debe un dinero de una multa. y pero yo te voy a ahora empezar yo voy a gastar más a en ti. detener, pero yo voy a tener que pagar para detenerte. Porque yo voy a tener que darte comida, voy a tener Exacto. que tener una custodia. Entonces el Estado, para no perder, pierde. Pero lo peor de todo es que probablemente Perder. la idea de todo esto sea la amenaza del condenado a buscar el dinero, porque si no, tendría que durar hasta 6 meses en prisión, que es lo que lo que establece el nuevo Código Penal. Así Es que más usted- la sal que el chivo, básicamente. Va a salir Sí. más caro al La Estado. cura sería más cara Más que la enfermedad. enfermedad, Así. exactamente. Pero eso es precisamente porque nosotros como sociedad vemos la pena como una venganza y tenemos que cambiar el enfoque para ver la pena como un mecanismo restaurador conductual. Porque nosotros no tenemos un sistema penitenciario, ¿verdad? Terapéutico, reeducativo y resocializador. Nosotros tenemos un sistema penitenciario criminalizante. Y eso tiene que quedar claro. Y eso tiene que ser sustancialmente transformado. Para implementar estos mecanismos de cumplimiento de condena, de semilibertad, ya sea prisión de fines de semana y día feriado o ejecución nocturna, tiene que ser en centros abiertos para evitar el contagio criminógeno con la entrada y salida de las Que era personas. una pregunta que le tenía, porque Sí. si al final, el fin de semana, que le toca ir a la cárcel, usted tiene que trasladarse, por ejemplo, a una cárcel retirada, Exacto. a compartir con la población, que como usted dice, es criminalizante la cárcel, que usted lo que va a adquirir de ahí son conductas, que al final lo que puede es traerla a la sociedad. Entonces, yo no sé si está la alternativa de que en lugar de tú durar el fin de semana en la cárcel, pues tenga el fin de semana o en tu casa, domiciliario, o en otro centro cercano y adaptado a políticas que traten de reinsertar al ciudadano, a la sociedad nuevamente. Es correcto. Fíjese, magistrado, yo siempre he entendido que cuando se instauró el nuevo modelo penitenciario, fue instaurado para los menos malos. Es decir, aquellos que el sistema entendía que tenían alguna posibilidad de recuperarse. Y han dejado algunas válvulas de escape todavía vigentes, como el 15 de aso, a la Victoria. Eso es para la que no, en principio no tiene ningún tipo de posibilidad de recuperarse en su condición de interno. Aunque también eso está conectado con otros temas que tocan las libertades individuales más allá de lo que la ley prevé en cuanto a los internos, es decir, situaciones que se dan del tipo de celda donde están, entre otras cosas. ¿Cuáles cuestiones entiende usted que deben mejorarse en el modelo penitenciario con el objetivo de dar cumplimiento específico y efectivo al real objeto de la pena, que es esa reinserción integral del interno? Esa es la mejor pregunta, esa es la pregunta del año, no del día. Esa es la pregunta del año. Nosotros estamos... Te voy a despachar, Gustavo. Gracias, ya, gracias. ¿Me tú puedo ir, puedes. magistrado? Usted cobró ya. Gracias, Pase por Go gracias. y cobre 200. Pase por donde Cachi Sí, Torres gracias. a coger su premio. Pase por Go. Mire, nosotros tenemos un nuevo código penal que lo que hace es aumentar la pena de la mayoría, el 90 y tanto por ciento de las infracciones, tanto las existentes como las nuevas infracciones. Y ya en otros escenarios hemos hablado del tema del cúmulo y esas cosas. Pero ir a cumplir 60 años, 40 años, 30 años de prisión en el sistema que nosotros tenemos, vuelvo a lo mismo. Bueno, nosotros vamos a criminalizar conductas, porque lo que nosotros tenemos es lo peor. Tenemos un sistema penitenciario en este momento séptico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y esto no es una cuestión de hombre, de llamen a fulano que él va a resolver el claro. sistema. ¿no? Esto es una cuestión de transformar el sistema penitenciario de arriba a abajo, incluyendo la ley 113-21. Eso hay que actualizarlo, aunque la ley sea del año 21, la ley tiene muchas irregularidades y es necesario transformar el sistema penitenciario. Y eso de nuevo modelo y de viejo modelo, es un solo modelo que tiene que haber. Así es. Un modelo de cumplimiento de condena, gobernado por la legalidad y por la Constitución, no por directores y personajes, por la legalidad, para que no se violen derechos fundamentales, para que no sean espacios de no derechos, porque las cárceles son espacios de no derechos. La cárcel no sirve para nada. Tener la cárcel como nosotros la tenemos en este momento, eso no sirve para nada y eso no va a modificar conductas.
Se hace un gran esfuerzo, excepcionalmente algunas personas pues pueden rehabilitarse. Eso es lo menos, eso es un porcentaje muy bajo. En la gran mayoría, nuestras cárceles son campos de concentración. Y eso no hay que discutirlo, eso ustedes lo saben. Los escándalos, busque en Google y usted va a ver los escándalos del sistema penitenciario dominicano. De manera que nosotros necesitamos transformar el sistema penitenciario. ¿Considera usted que esa transformación que se debe hacer, que todos estamos conscientes que tiene que ser integral, porque es como usted dice, a todas las esferas, pudiera tener algún tipo de esperanza con la nueva propuesta de la creación del Ministerio de Justicia que propone que hacerse cargo del sistema carcelario, sacarlo de las aras del Ministerio Público? ¿Qué opinión le merece? Me parece una maravillosa oportunidad. El Ministerio de Justicia vendría a salvar esa situación, porque ciertamente el Ministerio Público no puede pichar, quechar y ampallar el juego. Al día cancha entera. Exacto, Claro. no tiene que ser un ente acusador, un órgano de persecución y de investigación, pero no puede manejar sistema penitenciario, no puede tampoco cuidar los privados de libertad, pero tampoco la Policía Nacional ni nuestras instituciones armadas están para custodiar presos. Tiene que haber un cuerpo especializado para eso. Y eso implica que el Ministerio de Justicia profundice en ese particular. Por lo que he leído en la ley, entiendo que es una esperanza que se nos da de que habrá algún tipo de cambio, de transformación estructural en el sistema penitenciario. El Ministerio de Justicia viene a hacer una especie de tabla de salvación del sistema penitenciario en este momento. Esperamos y auguramos que este sistema pues y este ministerio pues haga los cambios necesarios para transformar el sistema penitenciario, porque esto no es cuestión de hacer cárceles para trancar gente, esto es cuestión de criterio institucional apegado a la Constitución y a las leyes. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio se mantiene en el aire después de la pausa. Escuchas Legal Radio por Rumba 98.5. Y estamos de regreso en Legal Radio con este tema tan interesante que estamos debatiendo este día. Y magistrado, en esta línea que seguimos compartiendo, una pregunta. ¿Qué toma en cuenta el juez al momento de decidir a cuál centro carcelario remite a la persona? Mire, eso lo determina el tribunal sentenciador cuando va a enviar a una persona a la cárcel. El lugar en donde la persona cumpla la condena no importa, siempre es una cárcel, es un centro de privación de libertad. Pero para la ciudadanía, magistrado, perdón, no tiene competencia el juez de la ejecución de la pena de generar una variación en ese sentido. Claro que sí, claro, ahí le voy. Es un derecho del privado de libertad decir, bueno, yo soy de Samaná y mi familia vive en Samaná y yo no puedo estar en Najayo. Sí, porque Yo la quiero un cara traslado se para ve Samaná. distinta cuando escuchan a qué centro van. Exacto, porque miren qué pasa. Dentro de la evolución del tratamiento y el seguimiento de una persona condenada, hay un insumo determinante que ayuda emocionalmente al condenado, y es su familia, ver a su familia. Entonces, volvemos a lo mismo, un sistema que solo atrapa estereotipos descalzos, pues gente pobre y gente que venir de Samaná a la capital o a Najayo les cuesta un dineral, y ir a llevarle dinero, comida, algún tipo de ayuda a su pariente que tiene privado de libertad, implica un esfuerzo económico que en la mayoría de los casos no pueden cubrir. Entonces, él puede pedir ser trasladado a la cárcel más cercana a donde esté su familia, para ver su esposa, su madre, sus hijos, su padre. Eso es un derecho que tiene el condenado. De manera que el lugar en donde el tribunal ordena el cumplimiento de la condena cambia automáticamente cuando el privado de libertad solicita un traslado. Pero es muy interesante la pregunta de Lauren, porque aquí sabemos, en el ambiente jurídico, sobre todo las personas que están en procesos de justicia, que la cárcel que determinan para cumplir la condena puede ser un castigo del castigo. Depende de donde tú vayas, eso va a representar una maximización de la pena. O lo contrario también. Exacto. Porque O un privilegio. En la Victoria hay un drink y van cariñosos los fines de semana. O sea, Bueno, que eso va sin a embargo, depender sigue también siendo el mayor cementerio de hombres vivos, ¿no entiendes? La Victoria. No tiene que el referirse, 15 de- magistrado, un comentario el que- totalmente eso es al margen, eso es el de incitando cosas. Pero la verdad es que implica mucho, sobre todo por algo que usted dijo ahorita, debe ser un solo modelo.
Y sin embargo todavía estamos en que hay un modelo, yo lo digo desde el punto de vista de todo lo que he aprendido con usted, hay un modelo criminalizante y hay un modelo tendente a la reinserción o a la recuperación de la persona, porque tuve la cara, quizás yo que tuve mucho tiempo en el ámbito penal, quizás Laura no lo ha visto, pero yo he visto gente cuando dicen, está condenado a cumplirlo en el 15 de Asua, desgarrarse, llorar, que sabe que lo van a mandar para un campo de guerra, como usted dice, como el holocausto, es lo que va a pasar ahí. Encuentre la muerte. Donde Exacto. posiblemente encuentre la muerte, donde tenga que estar en una supervivencia constante, en un modo supervivencia. Y lo que hemos ido a las cárceles, hemos visto el nivel de hacinamiento, de verdad que eso es horrible. Entonces, me parece muy interesante eso de saber el criterio para mandarte, porque hay otras cárceles que son más privilegiadas, ¿verdad? Es que no puede haber cárceles de castigo. No debe puede haber una la más mala para que sufra más. Sí. Con eso usted no está haciendo nada. Usted sencillamente está amargando la existencia de esa persona y volviéndolo más malo para que cuando salga Claro. y regrese a la sociedad llegue con más deseo de seguir haciendo mal. Sí. Entonces, lo que tiene que haber es cárceles de máxima seguridad, de mediana y de mínima, y cárceles abiertas, no cárceles de castigo. La pena no es un castigo, eso la sociedad tiene que entenderlo. Por eso he insistido donde quiera que me invitan y he dicho, este código tiene que ser socializado con el común de la ciudadanía. Sobre todo con la sociedad víctima. tiene que conocer esta codificación Sí. y Sí. tiene que entender que no es un castigo. No es un castigo. Lo que queremos es evitar que las personas sigan haciendo daño y su paso por la prisión es determinante. Tiene que ser resocializador, como describe la Constitución. Tiene que ser rehabilitador. Pero sin embargo, nosotros No puede todavía- ser estigmatizante. Nosotros tenemos todavía corrientes, antes ya de yo pasar a la pregunta, que plantea en el ámbito de la pena, plantea la castración química, por ejemplo. Incluso nosotros tenemos legisladores que lo han asumido como tal y lo han llevado al Congreso, sin embargo no han contado tal vez con el apoyo. con el apoyo, pero hay corrientes en ese sentido. Pero tú te imaginas que se equivocaron. Ay, excuse, fue un error judicial que pasa. Claro. Y entonces, ¿cómo devolvemos todo esto? Que ha ocurrido en los mejores sistemas. Pero claro, con la pena de muerte, por ejemplo, Claro. incluso, La pena de ha muerte. ocurrido en otros sistemas donde hay pena de muerte, que es irreversible. Entonces, magistrado, el tema de salud mental me sigue preocupando, pero tal vez en este momento podemos observarlo desde el ámbito de la semilibertad y cómo sacarle provecho en el ámbito de la semilibertad a ese tema. Porque precisamente desde hace mucho tiempo yo incluso escribí, creo que uno de mis primeros artículos sobre los juzgados penales especializados en drogodependencia, que surgieron en el año 1987 en Miami, como el objetivo de darle una solución al tema del Tribunales consumo terapéuticos. a través, sí, que tenemos uno en el Distrito Nacional, Sí, pero sí. no ha contado con el apoyo institucional correspondiente. Creo que la magistrada Kenya Romero lo estuvo Yo asumiendo. no sé si no ha contado con el apoyo, lo que yo sé que No también... ha contado con el apoyo, Edison, porque si falta, he si tú terminado. tienes ¿Cuál es bajo el control a tribunal? 37 ¿Cuál personas, tribunal es? Yo no entonces no sé. me digas que Yo lo que le estoy diciendo es que uno solo incluso, aunque contara con el apoyo, es insuficiente también. O sea, Sí, pero que- debemos tratar de, aunque fuera piloto, llevarlo a Pero mayor cantidad es para que pueda impactar Es realmente que la ahí es sociedad. que voy, es que tú tienes que observar una iniciativa de ese tipo de manera integral. Tú no puedes tener un juzgado especializado en drogodependencia sin ningún tipo de apoyo transversal con diferentes instituciones, porque tú estás dejando el juez solo. Y por eso en una ocasión creo que el máximo control que tuvo esa magistrada, creo que fue de 37 personas. Entonces, primero es partiendo de cómo el sistema observa a esa persona que es imputado inicialmente, que se le ocupa una porción pequeña, también el tema de salud mental, una porción pequeña. El sistema lo sigue observando como un imputado, no como un enfermo, no como una forma de asumir el control de ese para que no genere criminalidad, porque un consumidor no satisfecho es una causal de criminalidad, por ejemplo, en la calle. Pero nada, más allá de la reflexión, volviendo al tema salud mental, nosotros no tenemos las estructuras para dar seguimiento a ningún interno que tenga un tema de salud mental, partiendo incluso de cualquier daño que inicialmente ocasiona. Yo una vez creo que hablé de un residencial en donde una persona con problemas mentales salió al parqueo, desmontó como 10 vidrios de los vehículos de atraco con un bastón de vehículo, le entró a bastonazo a los vehículos, bueno, generó un daño profuso, amenazó a unos niños, una serie de cosas, y cuando se le apresa en flagrante delito, ¿qué solución ya con una situación
de salud mental tiene, desde comenzando la investigación, el juez de atención permanente, sabiendo que es un tema de salud mental, que es prácticamente está en condiciones de inimputabilidad. Entonces, ¿qué solución a través de esa institución de la semilibertad pudiera usted observar para este tipo de casos? Pero, profesor, ahí mismo, para que la conteste junto después de esa conferencia que acaba de dar Gustavo, pues las preguntas más largas son las de Gustavo. Estas son preguntas que duran 3 minutos. Son preguntas mellizas. Son preguntas mellizas, así es. Ellos se aman. Pero ¿y qué No lo es creo, eso? mire. Óyeme, pero Esto es armonía por donde quiera. Solamente adicional. Litigante, está Sí, motivando. es que le hacías ok. falta. Ok. yo Solamente creo. adicional, que algo que dijo importante, el tema de la inimputabilidad. Es O decir, sea, lo demás no fue importante. no, agregarlo a la pregunta, que fue muy importante la pregunta, pero agregar el hecho de que si es una inimputabilidad sobrevenida o previa a propósito de la comisión del delito, porque son dos tratamientos diferentes. O podría, ya el profesor nos dirá. O sea, era inimputable al momento de cometer el delito. Eso tiene un tema, inclusive para el derecho penal, que lo explica. O se convirtió en inimputable después de la comisión del delito porque perdió la conciencia por cualquier razón. Gracias, Edison, Profesor, por adelante. tu mini conferencia también. Bueno, hay que decir muchas cosas porque Porque la pregunta la fue muy pregunta larga. es riquísima. Primero, vamos a establecer algunas diferenciaciones. Primero, lo que establece el artículo 64 del actual Código Penal y lo que establece el artículo 15 del nuevo Código Penal. El artículo 64 habla de cuando hay una perturbación, ¿verdad?, a un estado, a una fuerza irresistible. Bueno, dice no habrá crimen ni delito. Eximente, Esa es un eximente. ¿Qué dice el artículo 15? Que cuando pase esa situación, el tribunal va a ordenar una medida de seguridad. ¿Qué es una medida de seguridad? Es la orden de un tribunal para llevar a la persona a un lugar de tratamiento por su condición de inimputabilidad, que puede generar dos situaciones. Primero, cuando es minoría de edad, y segundo, cuando hay una perturbación mental. Entonces, el código deja en el aire, eso es importante, la situación de la persona, porque dice que va a una medida de seguridad. Bueno, se le acusa de cometer un homicidio y que la persona tiene un tema de demencia. Entonces lo que dice aquí es que va a una medida de seguridad, pero la medida de seguridad es temporal, solo para ver el tratamiento que lleva la persona y si evoluciona el tratamiento. ¿Y qué tenemos que esperar? La prescripción para entonces imputarle. Esperar la sanación para imputarle. O sea, esa parte el código no la detalla bien y eso es necesario que eso se describa y se explique bien, porque el código, al tener una raíz en su libro primero sobre derecho penal alemán, hablamos entonces de teoría del delito. Tipicidad, antijuricidad y Así culpabilidad. es. Donde no habría y en este delito. caso, la culpabilidad va a depender del raciocinio Así es. y el sano juicio de la persona que esté imputada. Ahora bien, de lo que usted pregunta, la doctrina apunta a 3 elementos. Primero, si la demencia fue antes del delito, si la demencia fue en el delito o si la demencia es posterior al delito. Si es en el delito, obviamente, en la legislación actual no habrá crimen ni delito, es un eximente. Ahora bien, en el nuevo Código Penal habrá medida de seguridad y la remite al Código Procesal Penal. Si es anterior al delito, entonces se puede hablar de demencia parcial. En este caso, habrá responsabilidad penal. Y si es en el cumplimiento de la condena, habrá una medida de seguridad que va a tener el mismo efecto que el cumplimiento de la pena privativa de libertad. ¿Pero en qué lugar? Y ahí está el error de la República Dominicana. Que nosotros tenemos precariamente 4 o 5 áreas psiquiátricas en el sistema penitenciario, en 30 y tantas o 40 cárceles que tenemos en la República Dominicana. Pero las medidas de seguridad no son para que la persona esté en áreas especializadas. Dentro de la cárcel. Dentro de No la debe cárcel. ser. La prisión es incompatible con el régimen de sanatorio psiquiátrico. De manera que aquí en República Dominicana necesitamos un sanatorio psiquiátrico penitenciario, un hospital penitenciario, como lo hay en Puerto Rico, que es un país más pequeño que nosotros, Sí, claro. que es del tamaño de Santiago, 100 por 32. Y ahí hay un hospital psiquiátrico que tiene de todo un complejo de salud, ¿verdad? Para privados de libertad. Hay un sanatorio psiquiátrico. En la República Dominicana creemos que estamos resolviendo algo cuando ponemos una área para tener a X personas que se le está dando un tratamiento, pero está encerrado y el encierro no es compatible con estos sistemas de
de evolución, ¿verdad? De salud mental. Y sumado a lo que dijo el profesor Nieves, de que faltan psiquiatras, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces no podemos hacer nada con esto. Nosotros estamos hablando de que tenemos una matrícula de casi 50 diagnosticados, personas con problemas de salud mental. Exacto. Si nosotros le Esos son hacemos, diagnosticados, si hacemos un examen profundo, ¿verdad? Determinaríamos un montón de patologías, determinaríamos. Claro que sí. O sea que hay que estar claro en eso. Y es que no es área psiquiátrica lo que necesitamos. Es un sanatorio psiquiátrico fuera de la cárcel, con regímenes de seguridad, ¿verdad? Pero nunca compatible con la privación de libertad, porque no hay forma de que la persona mejore en esas condiciones. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las reglas Mandela, que es la que rigen el mundo en materia de privación de libertad. Bueno, maestro, como dice Laura, la psiquiatría ni siquiera está contenida en la seguridad social. O sea, para aquí un enfermo mental es un privilegio porque Pues hay que ser rico. Exacto. Para Y tener eso un es para el que tratamiento. trabaja, imagínate para el que está Entonces, preso. para el que está en esas condiciones. Pero, como usted dijo ahorita, que tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que este nuevo Ministerio de Justicia tome en cuenta todas esas cosas. Quiera Dios. Y esto es una muy Estamos buena muy oportunidad esperanzados. para construir desde cero todas estas necesidades que realmente tiene el sistema. Como sociedad tenemos la situación de que no tenemos un sanatorio de orden público que obedezca a las necesidades que tiene la ciudadanía normal, común y corriente. Imagínate tú los que están privados de libertad, que yo me imagino que, como diría, cuando empiecen a auditar, a hacer realmente diagnósticos de todo lo que pasa, sobre todo en las cárceles que están en el viejo modelo, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, yo estoy segura de que no van a dar abasto. Con uno no va a alcanzar. Es que no entiendo la iniciativa de, por ejemplo, de erradicar el psiquiátrico que teníamos en el 28, ¿verdad? Teníamos, y claro, siempre se mantenía totalmente descuidado. Nosotros tenemos, por ejemplo, ciertas clínicas que tienen una planta específicamente, Pero son privados. Pero son privados. Hay que ser rico para tú. Por eso te digo, cuando nosotros, por ejemplo, cuando el Consejo de Administración donde nosotros residíamos, tuvimos el problema con esa persona que estaba afectada de una situación, tuvimos que buscar recursos para buscarle una salida psiquiátrica y ayudar con ello al sistema. Es decir, se tuvo que contratar un centro privado para que, en coordinación con las autoridades, esa persona fuera enviada a ese centro. Por un tema de humanidad, con todo y el daño que la persona ocasionó, para buscar una solución, lo cual nosotros no estaba dentro de tal vez de las posibilidades de alguna persona, pero por la carencia del sistema, pues entonces tuvimos que auxiliar el mismo de nosotros. Profesor, la medida de seguimiento sociojudicial y la participación de los jueces de ejecución de la pena según el nuevo Código Penal que entrará en vigencia. ¿Qué usted podría decirnos con relación a esto para que la población entienda si se mantiene igual, qué hay de nuevo con todo ello y cómo se aplicaría en la práctica? Bien, el artículo del código que trata el nuevo sistema o régimen de penas establece 4 tipos de modalidades o de tipos de pena. Primero, la restrictiva o privativa de libertad. Segundo, la restrictiva de derechos. Tercero, la pecuniaria, que sería la multa. Y la cuarta, que es una novedad interesante, la medida de seguimiento sociojudicial. Nosotros lo teníamos, lo que pasa es que ha estado en una inaplicabilidad, que era lo que llamaban la vigilancia de la alta policía. Es un mecanismo de seguimiento a las personas que cumplen condena por un periodo determinado, para revisar su comportamiento una vez hayan egresado del sistema penitenciario. ¿En qué no estoy de acuerdo? ¿Qué no me gusta? Bueno, que la persona va a seguir monitoreada por el Estado y aún siendo rehabilitada con el cumplimiento de la condena, porque ya no hay tiempo. Se supone que la persona sale rehabilitada y debe ser reintegrada, y que la restricción de sus derechos automáticamente cumple la condena, pues se incorporan cuando entra de nuevo a la vida en sociedad. Entonces, en este caso va a seguir monitoreado por las autoridades. ¿Qué hay en ello de dificultad? Bueno, que va a permanecer el tema del fichaje, del pasado, y que las autoridades van a tener ciertas restricciones sobre esa persona, y en eso no estamos de acuerdo. Primero, porque eso es una violación a sus derechos fundamentales. Que ya cumplió la condena. Y que ya está redimido. Ha cumplido la condena y no hay necesidad de seguirle reteniendo
algún tipo de archivo de su pasado delictivo una vez haya sido ya rehabilitado y ha sido redimido. En esa parte no estoy de acuerdo, porque eso es la parte estigmatizante del cumplimiento de la condena, y eso es parte del efecto deteriorante de la personalidad y los derechos fundamentales de ese ciudadano que purga una pena en prisión y que regresa al medio libre con toda la intención de ser un ente productivo y ser respetuoso de la ley. En este caso se le ponen algunas trabas y no estoy de acuerdo con eso. Pero las medidas de seguimiento sociojudicial implican un seguimiento de dónde vive, abstenerse de ciertas de visitas a ciertos lugares, ese tipo de cosas. Son interesantes, es una novedad, pero no deja de ser estigmatizante, sobre todo para cuando esa persona necesita buscar trabajo. Bueno, sobre todo porque es una pena, porque es una extensión de la pena. Porque es una pena accesoria. Es una pena accesoria que traspasa el cumplimiento de la privativa de libertad, que es la pena principal. Y ahí es donde está nuestra discusión, y nosotros creemos que eso es lesivo de sus derechos fundamentales. Interesante, porque en otros países incluso existe lo que se denomina la pena de localización permanente. O sea, el hecho de que la autoridad sepa constantemente dónde tú estás, qué tú haces, y tenga que reportarte, obviamente restringe tu libertad, porque tiene que estar a la disposición de la autoridad constantemente. Así que ciertamente comparto su opinión de que si ya cumplió la pena, extender incluso hasta por 5 años, creo que fue que leí, hasta por 5 años extender una vigilancia contra una persona que ya ha cumplido es una extensión de la pena técnicamente. Sí, pero entonces cuando la persona pida una carta de conducta para procurar un trabajo, le van a decir, usted cumplió, pero usted tiene una medida de seguimiento sociojudicial y no le podemos dar la certificación. Y eso sería un abuso, eso es estigmatizante, eso es deteriorante. Mire, yo conversaba hace un tiempo, tuve un conversatorio y grabamos esa entrevista con el maestro Raúl Zaffaroni, y hablábamos del futuro de las prisiones y de las penas. ¿Cuáles serán las penas del futuro? Y el maestro me dijo que la tecnología será un aliado fundamental, porque los sistemas de encierro están desacreditados y seguirán desacreditados, y que de algún modo habrá algún tipo de cumplimiento de condena que va a ser así con medidas de seguimiento sociojudicial a través de dispositivos electrónicos, porque la cárcel como institución pues es un fracaso desde su aparición hasta el día de hoy. Pero déjeme aprovechar ya que usted está aquí, magistrado, no te asustes, porque yo sé que usted es un juez penal, ¿verdad? Tiene una experiencia no solamente en materia de ejecución de la pena. En estos días escuché al maestro Alberto Binder plantear la creación del sistema, la institución del sistema de juzgados en países como el nuestro, donde no existe, aunque tenemos un sistema adversarial. ¿Qué opinión le merece, siendo nosotros un país pequeño, una isla donde todo el mundo se conoce? No estoy condicionando la pregunta. No me mire. La incursión del sistema de jurado en un sistema como este. Ya yo le iba a decir objeto, magistrado. Mire, hay una cosa interesante en esto con la que yo no concuerdo, que es el sistema americano, por ejemplo, en que el jurado lo compone la ciudadanía. A usted lo llaman y usted tiene que estar ahí. Eso es un deber ciudadano. El día X, en tal lugar, usted tiene que estar porque usted va a formar parte de un jurado. En el sistema de jurado de los Estados Unidos, por ejemplo, es quien determina la culpabilidad o la inocencia, y es un ciudadano común que lo determina, y la tarea del juez es únicamente decidir sobre el quantum de la pena y el tipo de pena que impone. No creo que, aun cuando Estados Unidos es un país desarrollado, ya en un país con el nivel de educación que tenemos y de subdesarrollo, pues la ciudadanía pueda determinar la culpabilidad de una persona, sobre todo por un tema de populismo. Eso sería grave, y dejar en manos del juez solo la pena y el quantum de la pena. El juez, que es una persona que ha estado estudiando toda la vida, que vive especializándose, maestrándose, haciendo doctorados, ¿verdad? Como la mayoría de nuestra judicatura, y entonces que sea un ciudadano común que le diga que la persona es culpable o no. Eso para mí sería un contrasentido. En ese sentido, me parece que la apreciación que hace el maestro Binder, quien respeto y admiro muchísimo, no es compatible en este momento con la República Dominicana y el sistema de educación y cómo la gente se comporta y se maneja por un tema del fenómeno populista. Sí, que él lo hizo a propósito de una entrevista precisamente que le hizo Carlos Modesto. Exacto, que es una excelente juez dominicana. Exacto, una excelente juez, hermana de nuestro gran amigo y miembro ad vitam de este programa. Que lo de mi profesor. Exacto. El profesor nuestro. El profesor nuestro, Carlos Modesto. Entonces, en el ámbito de esa
entrevista es que él observa a República Dominicana con esa posibilidad. Yo me sorprendí porque dije, bueno, yo sé que es el maestro del garantismo latinoamericano prácticamente, pero tratar de introducir en el sistema nuestro una institución de ese tipo resulta un poquito contraproducente. No me quiero imaginar ese escenario, sobre todo en un país tan pequeño como este, donde todo el mundo se conoce. Yo no me imagino ese populismo penal, esa farándula judicial que va a pasar ahí en el momento de que justamente de decidir si una persona de es decidir si responsable, una ¿no? persona es responsable o no, en base a las emociones que Exacto. genera en un momento determinado la situación y no necesariamente a la objetividad que requiere el proceso. Guardando el debido respeto, yo creo que faltó ahí un estudio socioeconómico. El mismo estudio que falta para los proyectos de ley, para ponerlo en ejecución, es un estudio socioeconómico. Para esa opinión debió, ¿verdad?, hacerse un estudio primero de la realidad. De la realidad Maestra, social, de la idiosincrasia. Nosotros hablamos de los temas de los adictos, hablamos de las personas con problemas mentales. ¿Qué pasa con los menores de edad y qué pasa con los envejecientes? O sea, cómo el código lo trata para el cumplimiento de la pena, si hay alguna variación, sobre todo con los envejecientes, porque necesitan mayores atenciones para ciertos asuntos, y el caso de los menores de edad también, reitero, si hay alguna variación o se conecta con otra legislación ya existente. No, para el tratamiento de la minoridad de edad sigue todo en la propia ley que sostiene. Y para los envejecientes igual se queda todo en el Código Procesal Penal, el artículo 342, en donde se establece cuando la persona excede de 70 años de edad, el juez podrá acordar un régimen de cumplimiento de pena, que son las condiciones especiales de ejecución. Bajo ese título es que se establecen los modos de cumplimiento de pena. No tiene nada, no toca nada ni siquiera tangencialmente el Código Penal al respecto, al menos en el libro de las generalidades no tiene que ver nada, solo para personas mayores de edad. Las personas menores de edad siguen en su legislación y todo eso se remite al Código Procesal Penal. Bueno, magistrado, para concluir, hacerle una pregunta a Bucapié antes de irse. No, Pero hermano, pero venga acá, pero trátemelo bien, que queremos que venga una vez al mes. Sábado, Ya vienen los merengues de Fausto. Pero Eso es lo que yo preguntaba, magistrado, que si a bueno. usted le gusta el merengue. Claro que pero sí. ven acá. Bueno, pues entonces quédese sintonizado que usted se monte en su vehículo con Rumba FM porque Fausto Polanco, yo sé que nos va a deleitar como siempre, todos con los sábados. Como todos los sábados. No, yo soy merenguero, amigo de Fausto, merenguero y músico. Así Hasta la es. Bueno, tambora. la institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide hasta la próxima. Un abrazo a todos. Escucha